alquileres. ¿Qué pasa con los alquileres anuales? La ley de alquileres, polémica por cierto. Lo saludamos formalmente al doctor. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Por favor. Bueno, doctor, estos breves minutos para hablar de la polémica ley de alquileres. Una ley que arrancó en el 2020, en el 2020, y que trajo perjuicios, sobre todo, creo que en su mayor porcentaje, algunos beneficios, pero sobre todo tanto para el dueño del que alquila como para el inquilino, ¿no? Sí, sí. ¿Qué se puede decir de esta ley de alquileres que ahora se está hablando de una derogación? Que realmente, como vos decías, no trajo beneficios para nadie y no dejó satisfecho a ninguno de los dos polos de esta relación, generando una necesidad tan pronta, ¿no? Porque es muy raro que una ley en tan poco tiempo genere la necesidad de su derogación o de su reforma. Hay muchos proyectos presentados de distintos legisladores proponiendo otras leyes, ¿no es cierto? Pero ninguno ha prosperado. Actualmente es muy llamativo el número de viviendas en oferta de alquileres que hay. Claro, de viviendas típicas, me refiero familiar, ¿no es cierto? Hay una oferta muy limitada. No hablo solo de Carlos Paz, estamos hablando de todo el país, ¿no es cierto? Recordemos que es una ley nacional que afecta esto a todo el país y mercados como el nuestro, bueno, tienen otros ingredientes que son, por ejemplo, el tema del alquiler temporario, que aumenta el volumen de viviendas que están fuera de la oferta del alquiler tradicional, porque en una vez en otro tipo de ciudad que no es turística, bueno, o se alquila anual o no se alquila. Claro, claro. Pero acá la alternativa deja siempre la ventaja del alquiler temporario, que por supuesto se ajusta al momento. Y que eso es lo perjudicial, digamos, para la persona que está buscando un alquiler anual acá en Carlos Paz. Claro. Hoy no hay, no se encuentra. Hoy no hay. Después vemos algunas imágenes, hay edificios que tienen los carteles de alquileres, pero que son alquileres justamente temporarios. Temporario, todo es temporario. Y te lo alquilan para el fin de semana, te lo alquilan para el verano. Sí. ¿Y qué se hace con esto? Entonces, esto, repito, así como en todo el país es preocupante, en Carlos Paz es alarmante ya la situación de gente que no consigue, y además con todas las exigencias de garantías, etcétera, ¿no es cierto? Que no cualquiera se puede adecuar a eso. Entonces, el proyecto que existe, hoy se postergaron las sesiones hasta el 23 de agosto en Cámara de Diputados, para después de las elecciones de las PASO, para tratar este proyecto de derogación de la ley directamente. El tema es que, bueno, va a ser cuestión de que haya quórum, ¿no es cierto?, para que se trate, porque el oficialismo no le da quórum tampoco. Entonces hay un problema con eso, no están queriendo escuchar. ¿Y en qué cambiaría, por ejemplo, doctor? Lo que cambiaría con la derogación es que se volvería al Código Civil, o sea, se volvería a la legislación básica que regula esta relación, con los típicos 2 años de duración del contrato y las renovaciones que podrían ser a los 6 meses o al año, según lo que libremente pacten las partes. La actualización, digamos. Claro, porque aquí el problema que tenemos es que con el índice que se está aplicando actualmente, si bien por la inflación que tenemos es extremadamente alto el aumento, a los propietarios no nos satisface. Ese es el problema. Hoy ninguna de las dos partes está satisfecha, pero lo peor es que tampoco el que quiere alquilar encuentra viviendas en alquiler. O sea, ¿pero por qué? Porque el propietario no está conforme con esto. ¿Y hay gente que prefiere vender la propiedad que poner en alquiler? También, sí, también. O tenerla ociosa, Hay proyectos de ley que proponen una sanción para la propiedad ociosa. Aquel que tiene 1, 2, 3 departamentos, por ejemplo, en Carlos Paz, que hay muchos vacíos, sin ningún tipo de productividad. Pero eso no es de lo que estamos hablando ahora en este momento. El proyecto de ley es de derogar la ley de alquileres, o sea, directamente dejar el Código Civil. Esto que te comentaba es pero otro. Pero eso que decís es también muy llamativo y grave. Sí, pero es intrometerse con la propiedad privada de una manera bastante importante. Pero existe algo que puede decir, che, mira, tal empresario tiene 14 departamentos, están vacíos, y hay gente que está buscando un lugar para vivir, aunque sea. Claro, y no los hace producir y no los alquila ni nada.
Pero nosotros tenemos una filosofía que disiente un poco de esto, ¿no es cierto? O sea, no nos metemos tan fácilmente con la propiedad privada para decirle a usted tiene que hacer con su departamento tal cosa. Hay que ver si llegamos a ese tipo de legislación, bueno, va a ser después una discusión muy larga legislativa, ¿no es cierto? Por eso digo, son extremos ya, pero existen planteos de ese tipo legislativos, ¿no es cierto? Ahora, la idea es darle al propietario una posibilidad de negociar con más libertad que este índice, porque este índice que nos resulta exagerado, hoy al propietario no le da la tranquilidad para alquilar. Claro, queda desfasado, digamos. Porque así todo queda desfasado. Además es un año, es un periodo de tiempo muy largo hasta que logra ajustar. Y la inflación es tan alta que ya un año se le hace varios meses de cobrar un alquiler desfasado. Hay un posteo de la gente del grupo de inquilinos que dice que hoy por hoy, si tenés que renovar el contrato o hacerlo, tenés que regirte por la ley vigente, la del 2020. Sí. Es decir, ahí está esa, que está la ley de alquileres, son inquilinos agrupados, que dice que la ley de alquileres se encuentra vigente para todos los contratos con fecha a partir de lo que fue el 1 de julio del 2020 en toda la Argentina. La ley de alquileres está por encima de lo firmado en los contratos y es de cumplimiento obligatorio. Es decir, que si vos en julio firmaste el contrato, tenés que hacerlo por 3 años con la renovación anual. Totalmente. El asunto es que si se deroga ahora, que tampoco va a ser el 23 de agosto, el 23 de agosto ingresaría y si se aprueba en diputados. Claro. Luego de eso pasa por senadores, etcétera. O sea, no es que esto sería ya en agosto. Ya. No. Es un proyecto de ley que está por tratarse. Así que por lo tanto sigue vigente esta por eso, ley. que se tome con pinzas y que se entienda lo que estamos diciendo, porque es algo que tiene un alcance que no sabemos en qué momento, si es que llega a aprobarse, en qué momento va a estar vigente. O sea, hasta acá y hasta que esa ley, hasta que la ley de alquiler se derogue, va a estar vigente y los contratos van a durar 3 años. El índice que se aplica es el índice de actualización, que este año tuvimos un 104,6%. Sí. O sea, estos son los índices y estos son los periodos. O sea, y hasta ahí. Los inquilinos también plantean, y es un punto de vista muy interesante, que volver a los 2 años de duración del contrato es muy poco, porque no garantiza una estabilidad de la relación por un tiempo prudencial. Claro, que se va a establecer con una familia. Entonces, y decir, che, me tengo que estar yendo. De pronto es mucho más conveniente para el inquilino, ¿no es cierto?, asegurarse 3 años con ya una relación pactada previamente. Claro. Porque si no te renuevan el contrato, te hacen firmar de nuevo otro contrato, te cobran comisión inmobiliaria de nuevo. El mes de depósito. Todo. Entonces, es un tema que es muy importante, que debería también, hay algunos planteos legislativos que son más un poco los que hace el oficialismo, que son por eso pone trabas, ¿no?, en esta derogación, de decir, bueno, se haga un proyecto donde se mantengan los 3 años de vigencia del contrato y algunas otras pautas y se vuelva un poco al sistema de actualización más periódico. Y a convenir entre las partes. Sí, y también a convenir. Por este índice, obviamente. Es polémico, por cierto, la ley, que hay que llegar a un acuerdo y por eso es que se demora en tratar. Lo que uno le llama la atención es que el oficialismo, digo, a nivel nacional, no aprueba, se opone a este cambio, a esta derogación. Sí, lo peor es que no se conmueve con la situación social, porque es algo urgente, hay que dar una solución. Haya o no discusión, o sea, no es el problema, sino que no haya una propuesta concreta donde se presente un proyecto y que se esté tratando. Hoy no se está tratando nada más que esto, ¿no es cierto? Todo lo otro está ya dejado sin tratamiento. Entonces, no puede ser que no haya una propuesta o una solución para esto. Es un tema que urge. Doctor Torsitoni, desde ya muchísimas gracias por tratar este tema, que es de mucha preocupación, por cierto. Si bien por ahí el que está escuchando el televidente del otro lado dice, bueno, ¿y qué solución le han dado? No venimos a buscar dar ninguna solución. Ojalá se pudiera dar la solución. Es que nosotros no le vamos a poder dar la solución a la persona, al ciudadano, al que está con este problema. Ya digo, tanto del lado del inquilino como del lado del propietario. El Estado para eso está, para hacerse cargo, y para eso votamos a los legisladores el día que hay elecciones, ¿no es cierto? Decimos, bueno, listo, ¿qué proponen? Bueno, esto es uno de los temas que hay que preguntarles. ¿Qué proponen? ¿Qué va a pasar con esto? Una solución, porque derogar, insisto, derogar la ley no es una solución. O sea, no es una solución. El tema está en el Código Civil, sí.
pero tampoco evacúa todas las necesidades de un tema tan urgente, porque es muy grande la cantidad de población que no es propietaria. Entonces no se la puede dejar desamparada, ¿no es cierto? Y en manos de una legislación que es supletoria, porque el Código Civil no deja de ser de fondo, no deja de ser que está regulado, sí, pero hay que darle soluciones. Claro. Entonces el legislador es el que se tiene que hacer cargo de esto. Bien, hasta aquí llegamos con este tema, la ley de alquileres, que es polémica, por cierto, y hay que ver qué va a suceder después de las elecciones PASO con respecto a los distintos proyectos que han presentado distintos legisladores. Gracias, doctor. Gracias, Pocho. Gracias por haber venido, que tenga buen fin de semana. Gracias a usted. Nosotros nos vamos, llegamos al punto final de esta edición de Noticias y Más. Quédate prendido aquí en la pantalla, Canal 2 de Carlos Paz Televisión, ya se viene la actualidad de las noticias en Carlos Paz al Día. Con ustedes nos reencontramos el lunes, como siempre.